Bueno, Paco, este es el primer podcast que estamos haciendo aquí nosotros en el canal. Para mí es un placer que seas tú el invitado de honor que inicie esta nueva modalidad de video aquí en este canal, que es uno de los objetivos principales que vamos a seguir aquí. Vamos a hablar de diversos temas. Y hoy quería hablar contigo porque tú eres un youtuber cubano que haces contenido en la calle igual, tipo blog, y que también muestra la realidad de lo que va pasando en Cuba. Y mayormente siempre estás en la calle por tu trabajo, que había sido como artesano y eso, que nos puedes comentar un poco de eso. ¿Qué ha sido, cuál ha sido la diferencia principal en el cambio, ¿no?, del turismo que venía antes a Cuba y el turismo que viene hoy? Respecto al turismo que venía antes, al que viene hoy, hay una diferencia abismal. Antes el turismo que venía era un turismo espléndido, era un turismo que se veía caminar libremente por la calle, era un turismo que aportaba muchísimo valor y muchísimo crecimiento, sobre todo al sector privado. Dejaba muchísimas propinas, era espléndido en las compras, cosa que no sucede ahora mismo con el turismo de hoy en día. El turismo de hoy en día viene siendo como que mayormente dirigido por paquetes, ya desde que se bajan del aeropuerto ya toman un destino específico en lo que es dirigido ya para donde van a ir a hospedarse en el hotel, la excursión que van a hacer, el recorrido que el guía les va a dar. No tienen esa libertad que tenía antes como de decidir a dónde van a ir, qué van a hacer, qué tiempo van a disponer en ciertos lugares, sino que es totalmente, y en el sentido de las compras, en el sentido de lo que dejaba el turismo de antes comparado a lo que daba el turismo de hoy, una diferencia muy grande porque nada es lo mismo, principalmente por el cambio de moneda. Antes, cuando estaba el CUC, se veía que el turismo cambiaba a $100 americanos y prácticamente era casi lo mismo que 100 CUC, no había esa diferencia abismal. Y gracias a eso, como que daba más propina, da mejor atención a las personas, ¿sabes? En el sentido de que ahora el turista te compra algo por la calle y te da 20, 30, 50 pesos en moneda nacional y piensa que te está dando mucho dinero. Es decir, prácticamente como Cuba ha quedado como un país de estos, ya como Venezuela, así, en el sentido ese de la moneda de Venezuela, la moneda de Colombia, ¿sabes? Como esos países que ya un dólar representa una gran suma de dinero. En comparación antes con ahora, una gran diferencia en todos los sentidos. Cuba experimentó un antes y un después con el deshielo. O sea, venía una cantidad de turismo determinada al año que era turismo de muchos países, ¿no? Turismo que venía con dinero, turismo que venía con menos dinero. Siempre ha venido a Cuba mucho turismo mochilero. Y con el deshielo de Obama empezaron a venir muchos americanos. Que quizás te referías a eso cuando hablabas de lo espléndido, ¿no?, que podían ser ciertos turistas. Aquí nosotros rentábamos en el apartamento y estuvimos rentando, durante mucho tiempo, ¿no? No empezamos con el deshielo, empezamos un año después y realmente fueron épocas bastante buenas. Y hasta cierto punto el turismo americano era el más espléndido. Quizá porque tienen una mejor economía que la que se vive en otros países como México, por ejemplo. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos se cobra mucho más que en México y entonces eso quizás... Y también creo que hay muchas cosas que son más baratas en Estados Unidos que en México. Quizá eso le deje más margen a los turistas americanos de dejar propina y de ser un poco más espléndidos. Viven una vida menos apretada, como decimos nosotros aquí. Los turistas que teníamos en la casa, los que más propina dejaban y más cosas dejaban eran los americanos. Eso es una realidad. Durante ese tiempo también aquí, me parece que fue en ese tiempo, ¿no?, en el año 2017, 18, que vino Madonna a Cuba. ¿En qué año fue que vino Madonna? Realmente eso no lo tengo bien claro, no recuerdo en qué año fue. Se hospedó en el Hotel Saratoga, ¿sabes? El hotel que lamentablemente sufrió lo de la explosión y todas esas cosas. Yo estaba trabajando en una tienda de artesanía. Era un domingo, a las 3 de la tarde, no había vendido nada en todo el día. Yo no la reconocí. Ella entra al negocio, escogió un sombrero, se quitó el que llevaba puesto, se lo puso y con la misma salió para afuera. Eso fue una cosa de loco, eso sucedió en cuestiones de 3 segundos. Cuando iba a salir para afuera a ver por qué había sucedido eso y esa señora no había respondido, no nada. Como que
Vino el asistente en ese momento, vino la seguridad, la calle se llenó de personas en cuestiones de pocos segundos y la gente gritaba a los balcones, Madonna, Madonna, Madonna. Todo fue muy rápido. La asistente entró y me preguntó en inglés, chico, ¿cuánto te debo por el sombrero, por 2 pullovers? Yo le dije una cifra, me pagó, con la misma se fue. Luego estuvo ahí en la iglesia de Santo Ángel, ¿entiendes? Estuvo haciendo una media, así más o menos. Las personas por alrededor no la dejaban cruzar hasta ahí, la seguridad estaba metida en medio de la calle y realmente eso fue impactante porque yo había pasado en ciertos días anteriores por el Hotel Saratoga con la ilusión de ver a Madonna, así aunque fuese de lejos, y no había tenido éxito en eso. ¿Y era la seguridad personal que ella trajo o el Estado cubano le puso seguridad a ella? Yo pienso que habían de las dos. Yo pienso que había seguridad que ella trajo y la seguridad del Estado cubano. De los dos había. La cuestión es que todo sucedió brutalmente rápido y realmente sí, el tráfico lo detuvieron, no dejaban ir a las personas a sus casas o pasar esa calle ahí de la iglesia del Santo Ángel en la calle B. Y realmente fue un momento muy emotivo ver a una celebridad así entrando a ese negocio, comprándome un sombrero a mí, ¿no? Ella estuvo también esos días por la famosa vitrola que está en el Parque Habana. Exactamente. De hecho, tengo la certeza que en esos días Madonna estuvo aquí de visita a la isla celebrando su cumpleaños. Ella estaba celebrando su cumpleaños y fue a la vitrola y hay videos por ahí que bailó arriba de una mesa, cantó, se tomó fotos con todos los trabajadores de ahí de la vitrola y hizo pasar un momento súper agradable a todos. Imagínense la emoción que vivieron todas esas personas de tener a Madonna ahí alrededor de ellos y de disfrutar de su presencia, ¿no? Y sí, como eso han venido muchísimas celebridades. En ese hotel se hospedaron mucha gente, creo que se hospedó Beyoncé también y bueno, la lista de cuánta gente se han hospedado ahí la van a ver en la pantalla de este video. Han sido bastantes celebridades, ¿no? Una lástima realmente para el país, ¿no? Y para los familiares de los fallecidos que después haya habido aquel incidente de supuesto escape de gas, ¿no? Y que se hayan muerto más de 40 personas, si mal no recuerdo. Sí ha habido un cambio, ¿no? En el turismo, que también tiene que ver con el ordenamiento económico, cuando se hizo el cambio aquel de que se eliminó el CUC y se empezó a implementar el MLC y ahora circulan en Cuba creo que como 4 monedas, ¿no? El dólar, el euro, el MLC, el peso cubano y todo lo que venga que se pueda también canjear en el mercado negro, que es donde más se paga, ¿no? Porque en los bancos de Cuba y en la cadeca esa que hay en el aeropuerto, cuando el turista entra, hay muchos que no cambian en la cadeca porque saben que ahí les van a pagar menos que lo que pueden recibir en la calle, incluso sabiendo que hay muchos arrendadores y muchos taxistas que cuando los turistas vienen e intentan cambiar con ellos, le dan un precio más bajo de lo que realmente está en la calle. Por lo general le dan 20 o 30 pesos menos, siempre. Hay turistas que tienen más suerte y se encuentran personas que bueno, son un poco más condescendientes, por así decirlo, y le pagan un poco más. Pero bueno, yo creo que todos saben cuánto vale un dólar en la calle, cuánto vale un euro, porque todos ven los videos de los youtubers cubanos antes de venir. Y bueno, y los que no lo hacen, y aquí los invito a que lo hagan, sería como que una imprudencia no ver los videos de nosotros los youtubers cubanos antes de venir a Cuba para saber qué es lo que se van a encontrar y cómo manejarse. Y bueno, aquí nos estamos dando promo, pero me parece que sería adecuado ver los videos del país donde uno va a ir y saber a lo que se va a enfrentar. Y resaltar que estamos en la era de la información. Exactamente. Hoy es más fácil que 20 años, 30 años atrás, entrar a Google, entrar a cualquier red social, indagar sobre dónde tú vas a ir, dónde te vas a hospedar. No, y que hasta el 2018 no había internet en Cuba, o sea, lo que había era parques wifi donde la gente se iban a conectar a estudiar. Yo he tenido incluso muchos seguidores que han venido aquí, ¿no? que conversan conmigo y que me cuentan que ellos venían a Cuba desde ese tiempo, ¿no? Personas que han estado o están estudiando en Cuba, que eso no es de gratis, o sea, todo el extranjero que estudia en Cuba, alguien paga por eso, o son los gobiernos de esos países de donde son ellos, o son ellos mismos que lo pagan de su bolsillo. O sus familiares. Sus familiares. Y me comentan que ellos venían y tenían que sentarse a estudiar en un parque con la laptop, o sea, estaban ahí expuestos a hacer las tareas incluso, estaban ahí expuestos a cualquier cosa en un parque.
porque en ese tiempo no había internet en los móviles, ya después se implementó y bueno, estamos al punto que estamos ahora, donde el Nautohogar, que es el servicio de internet que se le brinda a la gente en las casas, no llega a todos lados porque la fibra no pasa por tu barrio, porque no hay pares ahí en no sé dónde, porque no sé qué, y bueno, siempre es un pretexto y es un servicio que tampoco llega a todo el mundo, el famoso Nautohogar. Yo creo que ahora, y quiero que tú me digas lo que piensas, ¿no? Yo creo que ahora para los turistas hay cosas que son más baratas en Cuba, como la comida y la bebida, porque anteriormente $1 equivalía a un CUC. Exactamente. Un mojito, por poner un ejemplo sencillo, el famoso mojito, costaba 5 CUC o 4 CUC, eran $4. Ahora un extranjero viene y vende en la calle $2 y ya se puede comprar un mojito, le sale prácticamente a la mitad de precio, quizás un poco más caro, pero me parece que en ese aspecto, me parece que se ahorra un poco de dinero. En el transporte quizás sea lo mismo, en la transportación, incluso puede que ahora salga más caro por la crisis de combustible que hay. Dime tú lo que crees de esto, si crees que a los turistas ahora venir a Cuba les cuesta más o les cuesta menos. Bueno, viendo como todo se ha proyectado y los cambios que han existido, yo pienso que es mucho más económico venir a Cuba ahora que antes. Depende de la inteligencia financiera que ese turista adquiera o tenga, lo capacitado que esté para enfrentarse a la crisis y a las nuevas cosas que están surgiendo. Porque por poner un ejemplo, tú vas a un hotel y consumes ahí en un hotel una bebida. Esa bebida, por ejemplo, te cuesta 800 pesos en moneda nacional. Pero si vas a pagar con la tarjeta internacional, te la cobran a razón de cambio en el banco, ¿sabes? Ahí no es que tú cogiste el efectivo, lo cambiaste en la calle y fuiste al hotel a comprar la bebida o compraste en cualquier otro sitio. No, porque en los hoteles hay que pagar con tarjeta. Exclusivamente con tarjeta. Exactamente. En los hoteles y en otras instituciones del Estado solo aceptan el pago con tarjeta. Entonces, ahí no te estás ahorrando ningún dinero. Ahí simplemente estás haciendo las cosas como está en el cambio de banco. Ahí es como si tú tomaras tu dinero en efectivo y fuese y lo cambiases en el banco. Y a lo mejor incluso tienes que hasta pagar un interés por esa transacción. Exactamente. Entonces, yo pienso que el que juegue sus cartas inteligentemente puede, un ejemplo, ¿sabes? Venir acá con la misma cantidad de dinero, con un poco menos que solían venir hace unos años atrás los turistas, y elegir una buena casa particular, elegir unas buenas vías, elegir unos buenos restaurantes donde sí te va a economizar, te va a hacer el viaje más económico y mucho mejor. Puedes disfrutar mucho más y gastar menos. Porque ya te digo antes lo que te costaba, por ejemplo, una bebida te costaba antes 6 CUC, 5 CUC, ahora te cuesta 1.50, 2.50 en dólares americanos. Sí, como está el cambio en el mercado informal si optaras por esa vía. De la otra forma te saliese en 3.50, por ejemplo, pero realmente es mucho más barato, yo pienso, en el sentido porque antes $100 representaba casi 100 CUC, era lo mismo prácticamente. Ahora $100 representa muchísimo más. Sabemos que es una cifra muy alta en moneda nacional y que es verdad que hay ciertas cosas que siguen caras, como el transporte debido a la crisis que estamos atravesando por el combustible y todo lo demás. Pero hay un equilibrio respecto a lo que es la bebida, la comida, los alquileres, ¿sabes? Puedes encontrarte alquileres que puedes pagar en moneda nacional, puedes pagar en divisas extranjeras y no todos los alquileres acá valen 25 o $40 al día. Ahora incluso hay alquileres que, a ver, la gente está necesitada, y entonces baja los precios. Yo cuando alquilaba, que no estábamos en crisis, yo incluso alquilaba el apartamento completo hasta por 14 CUC. Por 14 CUC. Y ahora igual se encuentran gente. Déjame decirte, cuando yo me he movido por las provincias, que he ido a Trinidad, a Cienfuegos, a esos lugares, yo siempre trato de buscar en Airbnb, trato de buscar en qué precio están las cosas. Y yo me he encontrado alquileres en Cienfuegos hasta en $8, igual que en Trinidad. O sea, una habitación en $8. Me parece bien porque antes estaba más caro. Entonces eso es una muestra de la necesidad que tiene la gente y de la falta de turismo que hay. Y desde el tiempo del CUC, déjenme decirles, principalmente los mochileros, los aventureros, los que se inician a viajar el mundo entero y quieren ahorrar lo más posible, aquí en La Habana desde el tiempo del CUC hay hostales que son habitaciones compartidas que cuestan $5 Sí. la noche.
Sí. ¿sabes? Yo tengo un amigo que él tenía un hostal, o lo tiene todavía, lo que ya no está trabajando por la crisis que hay, que él se dedicaba exclusivamente a ese tipo de turismo. Él tenía 5 habitaciones, o sea, estamos hablando de una casa antigua, esas de antes, ¿no? Que tenían 2 plantas. En el caso de él tiene una sola planta. Todo el mundo sabe lo que pasó aquí con la reforma urbana, que le quitaron casa a la gente. Bueno, es un proceso que ya todo el mundo conoce. Y todas esas casas grandes mayormente se dividieron, ¿no? Se le quitó una parte al dueño y en fin. Entonces, él vivía en la parte de arriba, tiene 5 habitaciones, algunas habitaciones improvisadas incluso, con baño adentro improvisado, ¿no? Pero tenía varias literas allá adentro y la gente dormía en literas. Turismo que costaba $5 la noche en aquel tiempo, ahora debe costar hasta menos, ¿no? Y ahí se ponían gente que ni se conocían. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque imagínate tú que te pongan con un tipo, y esto va a sonar un poco en serio, ¿no? Que te pongan con un tipo que ronca por la noche, o que tú estás cómodo, tú llevas 3 días ahí durmiendo en tu litera, y que abajo te pongan un tipo que se tira por la noche. Está un poco en serio esto, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad, sí. O sea, tienes que cambiarte de habitación, claro, hablar con el anfitrión y decirle, cámbiame de aquí que no aguanto más. Porque esto es una cosa curiosa y es un turismo que es real porque real. Es turismo barato y tú duermes en una litera ahí con 2 gente abajo que tú ni conoces. Que hay personas que están llenas de malos hábitos y que tú no hábitos. sabes con quién vas a lidiar ahí, no sabes los hábitos que tiene, las malas costumbres, y es una zapatos, experiencia. Como está en la ¿Cómo está esto? Sonará feo, sonará lo pero que es sea, la realidad. Pero es la realidad, es lo que se encuentra uno en la vida y son cosas de la vida, cosas que pasan en la vida. Sí, este turismo existe en Cuba. Exactamente. ¿No? Y ahora es un turismo que está frecuentando bastante, acá viniendo, pero como ya les digo, ¿no? Es un turismo que antiguamente se veía muchísimo más. Sí. ¿Ves? Ahora se ve, pero no tanto como antes. Ahora el turismo que más se está viendo aquí es el turismo del cual le estoy hablando. El turismo, yo en mi manera de ver las cosas, en mi manera de pensar, quizás esté equivocado, pero pienso que el turismo que más visita la isla es el turismo canadiense, que va directamente a Varadero y a Los Cayos. Sí. Rara vez viene para acá, para La Habana o para otras provincias, quizás 1 o 2 noches a pasarse por acá, pero realmente ese es un fuerte turismo que visita la isla. Y el turismo ruso también. Ahora mismo he visto que se ha incrementado por un montón el turismo ruso. Ya se restauraron vuelos entre Rusia y Cuba. Exactamente. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Que ese turismo deja un dinero que el sector privado cubano no lo ve, porque como tú decías hace unos minutos atrás, es un turismo que viene con un paquete y ya ellos tienen ya preestablecido todo lo que van a hacer, un guía que los va a llevar aquí, un guía que los va a llevar allá, y no se llevan la imagen de Cuba como es, porque sencillamente van a un resort a estar ahí varios días, van a unas excursiones, no sé qué, y no caminan por dentro de la ciudad, no ven la realidad de cómo vive el cubano a pie. Exactamente, es como un voucher que sacan desde afuera, incluso que le sale mucho más barato a la percepción de ellos, ¿no? Le sale mucho más barato sacar ese voucher, ese ticket, ese paquete turístico que venir directamente acá. Y se sabe que las personas viven con el miedo ese de lo que se vayan a encontrar, de enfrentarse a lo desconocido. No es todo el mundo el que quiere planificar un viaje por ellos mismos. A las personas les gusta la facilidad y la comodidad. Exacto. Y buscar siempre, sabe, que se lo pongan todo ahí. Y eso es lo que pasa, que ese es el turismo que nunca llega aquí a recorrer las calles ni a conocer las verdaderas vivencias y las costumbres del cubano acá, y lo típica que es Cuba, que Cuba son sus calles, sus bailes, sus costumbres, la gente en la calle. Es un turismo que andan así, con su guía para todos los lugares, incluso ya es un turismo que está dirigido. No es el turismo ese habitual que uno acostumbra a ver por la calle, que no tienen el tiempo controlado, ¿sabes? Son libres de hacer lo que quieran. Antiguamente el extranjero venía y se planificaba acá y se mentalizaba que va a gastar, por ejemplo, 30 euros diarios o 50 CUC diarios, ¿sabes? Sacan sus matemáticas y dicen, bueno, aquí almuerzo, aquí como, aquí meriendo, aquí me tomo algunos cócteles y me da para hacer algo en la noche. Ahora no, ahora cambian $50 y eso a veces no les dura nada, a veces les puede durar todo el día, a veces les dura todo el día. Depende de dónde te metas, depende de lo que hagas, depende en qué inviertas tu tiempo y tu dinero. Porque, ¿sabes? Puedes ir a un lugar y en 3 cócteles y una cena te gastaste los $50.
puedes ir a 3 lugares y no gastas los $50, puedes visitar lugares lindos, las mejores vistas de La Habana, puedes recorrer lugares que remotamente no recomiendan en ninguna parte y puedes tener dinero incluso para 2 días, 1 día y medio de estadía, disfrutando, comiendo, tomando, compartiendo. Todo depende lo inteligente que tú seas, la información que tú seas capaz de buscar y a los lugares y a los sitios donde te dirijas, y principalmente que no te estafen, porque si caes en manos de un estafador, Sí. puedes tener todo el dinero del mundo, que el dinero no te va a rendir, es decir, no te va a durar 10 ni 5 minutos, ¿sabes? Por eso es tan importante buscar la información adecuada. La información te puede salvar de malos momentos, de malos ratos, ¿ves? Y puedes llegar a hacer tu viaje más placentero y puedes hacer que tu dinero rinda más, ¿sabes? Con menos haces más. ¿Cómo tú crees que pudiera mejorar el turismo en Cuba? ¿Qué tú crees, qué cambios tú crees que deberían hacer en el país para que el turismo mejore? No vamos a hablar solamente del Estado, vamos a hablar también del sector privado, porque muchos turistas vienen a hacer cosas con el sector privado y eso es lo que les recomendamos nosotros a la gente, ¿no? Que siempre vengan y se hospeden en casas de renta para que conversen con los cubanos, para que tengan un contacto más directo, porque en el hotel cuando el turista viene nadie le va a contar sus problemas, ni sus vivencias, ni sus necesidades. En el hotel los van a recibir con una sonrisa fingida, por supuesto, la mayoría de las ocasiones cuando esos trabajadores tienen 1000 problemas, que a veces llevan al hotel incluso, a veces, aunque saben que no lo pueden hacer y no deben llevar sus problemas de la casa al trabajo, pero a veces pasa. No es lo mismo quedarse en una casa de renta con los cubanos, vivir en un barrio, a estar en un hotel. ¿Qué tú crees que se debería mejorar tanto del Estado como del sector privado? Mira, principalmente y desde mi punto de vista, ¿no? Y yo sé que esto puede que le caiga mal a muchísimas personas, pero es una realidad. Yo veo que la mentalidad de muchísimos cubanos, cuando se tropiezan con un extranjero, ya sea en su negocio, en su casa, en la calle, como sea, Es que son bolsitas de dinero. sí, lo ven con un símbolo de dólar, lo ven con la mentalidad de obtener. ¿Sabes? ¿Qué puedo obtener yo de esta persona? Rápidamente, a corto plazo, ¿no? Y entonces el extranjero a veces como que finge que no se da cuenta de las cosas, pero los extranjeros Son personas. son personas, han viajado al mundo, han pasado por todo tipo de situaciones y circunstancias, son la mayoría, ¿no? Y entonces se dan cuenta, pero te dejan a ver hasta qué límite tú llegas, a ver cuáles son tus verdaderas intenciones, para ellos tener una experiencia más. Lo único que van a perder es un poco de tiempo y dinero, pero al final se van con la experiencia. Y eso es lo que hay que mejorar, en el sentido, no ver al extranjero como una bolsita de dinero, ¿sabes? No ver al extranjero como que, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Cómo puedo buscarme algo rápidamente acá? ¿Sabes? ¿Cómo no? Si puedes ganarte tu dinero, puedes obtener tus beneficios, pero puedes hacer las cosas bien, ¿sabes? No tienes por qué estar como que ya te tropezaste como extranjero, bueno, voy a hacer todo lo posible para buscarme todo el dinero que puedo buscarme. El extranjero se da cuenta y ahí es cuando ya todo eso pasa de boca en boca, de palabra en palabra, y eso hace que muchas personas a lo mejor no eligen a Cuba como destino. No, mira, sí, tenemos pensado una vacación en Cuba, no Cuba, pero si a esa gente desde que tú llegas ya te están pidiendo dinero. Te están pidiendo, te están queriendo llevar a sitios súper caros o lo que sea. Mira, mejor, no sé, Bali, mejor cualquier otro sitio ahora que está más económico, qué sé yo, y se van a otros destinos. Yo pienso que si el sector privado mejorase respecto a esa condición y tuviese un poco más de conciencia en pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, mejoraríamos en el sentido que recibiríamos muchísimo más turismo y los extranjeros tuviesen mucho mejor referencia de lo que es Cuba, de lo que son, ¿sabes? Los extranjeros lo tienen, porque por una sola persona que haga las cosas mal y que vaya por la calle solamente como que, ¿sabes? Haciendo daño, o qué sé yo, no van a jugar a todos por igual. Y tienen muy buena opinión de Cuba los extranjeros en realidad, en el sentido del trato de las personas, ¿sabes? La amabilidad y todo eso, lo que siempre, ¿sabes? Si se hacen las cosas mucho mejor, si se hacen las cosas pensando en el largo plazo, yo pienso que por esa línea mejoraría mucho el incremento del turismo acá. Yo quiero agregar una cosa que recibo mucho en los comentarios, y es que los extranjeros ven Cuba y cuando llegan, después de ver los comerciales turísticos, se encuentran una cosa muy diferente. Se encuentran el terreno donde se puede filmar la película de Ucrania, de la guerra en Ucrania. Se encuentran los edificios destruidos, se encuentran una serie de
de cosas que son desagradables. Se encuentra la gente buscando comida en la basura, se encuentra la basura en cada esquina, cuando entran a los barrios donde vive la gente, porque por los lugares turísticos todo es bonito, todo está organizado, pero cuando se sale de ahí se ve la Cuba real. Y entonces se encuentran esas cosas que les dan pena, les dan lástima, les son incómodas, y entonces muchos de ellos no quieren venir a Cuba por eso o no regresan a Cuba cuando ven eso. Así que, bueno, o sea, más allá de lo que se invierte en hoteles, que es mucho más de lo que se está invirtiendo en la vida del cubano a pie, creo que se debería dar prioridad, ¿no?, a cómo vive la gente en Cuba para que el extranjero que venga se lleve otra imagen del país y no la del desastre, ¿no?, la de la ruina, la de la miseria. Eso también es un factor que influye muchísimo. Eso influye y es fundamental. Eso que tú acabas de decir, ¿sabes? Hay muchas provincias que mantienen una limpieza y mantienen un ambiente totalmente diferente al de La Habana. ¿Ves? En La Habana últimamente por cada esquina donde tú pasas y transitas Hay un basurero con moscas. hay una peste insoportable y eso no es salubridad, eso no es vida para nadie, ¿sabes? Entonces, la misma peste que cualquier cubano puede pasar y sentir, un extranjero también lo va a sentir, ¿sabes? Y esas cosas se pueden arreglar, eso realmente no lleva mucho tiempo, ni mucha inversión, ni lleva mucho gasto que yo tenga entendido, ¿no? Y son cosas que se pueden mejorar, ¿ves? Y ya, es como que hay cosas que se pueden cambiar y se pueden arreglar y hay cosas que, ¿sabes?, que pueden tener frutos poco a poco, ¿ves? Un paso a la vez se puede hacer de Cuba una mejor Cuba. Sí, porque aquí estamos hablando de mejorar la calidad de vida del cubano, la calidad de vida del cubano de a pie, ese que trabaja, ¿no?, y que suda su salario y que hoy por hoy no le da para nada. Bueno, Paco, un placer que hayas venido aquí a nuestro primer podcast, un honor para mí. Este es el primer podcast de este canal y espero que no sea el último porque vamos a trabajar bastante en esta línea hablando Claro de diversos temas y espero tenerte por aquí más seguido, mi hermano. Claro, mi hermano, el placer es todo mío. Estamos aquí para eso. Dale, un abrazo, hermano. Dale.